Listo, ahora sí. Great. Entonces les decía que el misterio de la encarnación es el misterio de la pasión de Cristo, de la pasión de Dios, de ese amor apasionado por cada uno de nosotros. Cuando una persona ama, es un enamorado loco. O, por ejemplo, los enamorados, ¿no es cierto? Los enamorados hacen locuras. Cuando uno ama, cuando uno está enamorado, hace locuras. Y eso es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Nosotros somos la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no es la película de Mel Gibson, por si acaso, sino somos cada uno de nosotros. Dios está tan enamorado de nosotros que hace locuras. Y una de esas locuras de amor es hacerse hombre, de encarnarse, de bajarse, de rebajarse para estar con nosotros. Como veíamos en el video, de meterse en el mismo hueco para que nosotros, por medio de él, podamos tener salvación, podamos salir a la luz. Y ese es el amor, el misterio de la pasión de Cristo, de la pasión extrema del amor de Dios, perdón. El misterio de un Dios que es todopoderoso y que se humilla, que se hace humus, o mejor dicho, que se hace humano. La palabra humano viene del término humus, y humus significa tierra, por eso somos terrícolas. En otras palabras, cuando decimos que Dios se humilla, quiere decir que Dios se hace humano, o Dios se hace humus. También podríamos decir que Dios se hace tierra, que Dios se hace terrícola, para caminar con nosotros, para rescatarnos y llevarnos al cielo donde Él está. Eso es un misterio. Si nosotros fuéramos Dios, de seguro actuaríamos de una forma diferente. No dejaríamos nuestra divinidad por hacernos como uno de nosotros, por hacernos humanos, sino que haríamos las cosas diferentes, porque por eso es un misterio, no entendemos. Y les voy a poner un ejemplo que seguramente la Rina, la Miri y algunas tal vez ya les van a escuchar por quinta vez. Pero decimos que Dios se humilla, que Dios se baja de su divinidad, que Dios se baja de su naturaleza divina para hacerse de naturaleza humana. Y para entender esto vamos a poner un ejemplo. Sabemos que desde arriba hay la naturaleza divina, más abajo está la naturaleza angélica, luego viene la naturaleza humana, luego viene la naturaleza animal, luego viene la naturaleza vegetal y finalmente está la naturaleza mineral, ¿no es cierto? Cuando dice San Pablo, que vamos a leer más ahorita, cuando dice San Pablo que Dios deja su condición divina para hacerse hombre, o sea, se rebaja dos naturalezas, por debajo de la naturaleza angélica entra a ser hombre. Es como que nosotros amáramos locamente a las lechugas y nos hacemos una lechuga para rescatar a las lechugas. Suena chistoso, suena hasta ridículo, pero ese es el misterio, el que quería explicar. Nosotros, si tuviéramos el poder rebajarnos más abajo de la naturaleza animal para hacernos vegetal, para estar con los vegetales y salvar a los vegetales, ese es más o menos el misterio de un Dios que deja su naturaleza divina y se hace como nosotros. Es un ejemplo que tal vez no es muy apropiado, pero nos hace entender cómo Dios se humilla, se hace hombre, se rebaja para estar con cada uno de nosotros. Y por eso San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11, dice, este famoso himno es un himno que, como les digo, siempre sería bueno que nos aprendamos de memoria porque es un himno espectacular, así como nos aprendemos de memoria el Magnificat, este otro himno que se llama el himno de la Kenosis. Kenosis en griego también significa rebajamiento, abajamiento. Sería bueno aprendernos de memoria y sobre todo ir meditando, ¿no? Mientras nos aprendemos y mientras recitamos. Y dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte en cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto nos dice San Pablo y es justamente lo que trato yo de explicar, ¿no? El misterio de un Dios, como dice, siendo de condición divina o siendo de naturaleza divina,
No retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó, se abajó, se rebajó, se humilló, tomando la condición, la naturaleza de siervo, de hombre, haciéndose semejante a nosotros los hombres y apareciendo como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo humus, se hizo terrícola, se hizo tierra, para obedeciendo incluso hasta una muerte y una muerte en cruz, viviendo como cada uno de nosotros, sufriendo como cada uno de nosotros, siendo exactamente igual a cada uno de nosotros en absolutamente todo, a excepción del pecado. Hombre como nosotros, con nuestras dudas, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, con nuestros sufrimientos, con nuestros interrogantes. Así se hizo de Jesús como nosotros, por lo cual Dios le exaltó al nombre sobre todo nombre, ¿no? Entonces este himno de la kenosis nos abre un poquito las puertas de este misterio de la encarnación, el misterio de la pasión extrema, el misterio del amor de Dios. Un Dios que, como vimos en el video, se hace hombre, se mete al hueco, como dice el credo, descendió hasta los infiernos. Y por eso es que nosotros debemos tener la plena confianza de que Dios desciende hasta nuestros infiernos también. Que Dios no le da miedo ensuciarse las manos con nuestra tierra, con nuestra porquería, con nuestra humanidad, sino que Dios se rebaja, se abaja, se mete al hueco, se mete a los infiernos, se mete a la tierra para rescatarnos. Para eso vino. Es un loco de amor que hace locuras como hacerse hombre para rescatarnos. Y en su vida Jesús se abajó. No solamente que Dios se hace hombre en Jesús y ya se abaja, sino que Jesús sigue abajándose mientras es hombre. Se abaja y se agacha, nos dice Juan cuando le querían apedrear a la adúltera, y se agacha para perdonarle, se agacha para lavar los pies de los apóstoles, se agacha siempre y toca y está y comparte con los más necesitados. Es un Dios que se agacha, es un Dios que no tiene miedo de nuestra impureza. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos mucho de la ley de la pureza y la impureza? Dios o Jesús no tiene miedo de nuestra impureza, es más, vino para purificarnos. Por lo tanto, el cristianismo, como les decía y con ese video que habíamos visto al principio, es la religión de un Dios descendente. La gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, todas las religiones son válidas, todas las religiones buscan a Dios, pero el cristianismo es la religión de ese Dios que se viene a salvarnos. Las demás religiones buscan a Dios por el esfuerzo, buscan a Dios por el sacrificio propio, buscan a Dios ascendiendo, como hablábamos justamente en el video, y también como es, por ejemplo, las famosas religiones orientales, ¿no? Que creen en la reencarnación y en el karma, y conforme uno va siendo bueno, va reencarnando en algo mejor hasta ir subiendo al nirvana. Y si uno más bien no es bueno en la vida, va descendiendo hasta convertirse en un bicho prácticamente, ¿no? Y esa filosofía de la reencarnación, les cuento, para los orientales es una verdadera pesadilla, es un karma literalmente, no es una buena noticia. Para nosotros los occidentales que creen en la reencarnación es algo hasta medio romántico, yo no sé. Para los orientales es algo, una maldición. Para los occidentales que creen en la reencarnación es medio como romántico. Yo cuando reencarne en otra vida, o cuando yo era de la otra vida. ¿Se imaginan ustedes pasar un montón de veces por esta vida? Si con una ya tenemos suficiente. Si con una veces dice ya no más. Peor, con vidas que no sabemos ni qué vamos a pasar, ¿no? Y algún día, después de varias vidas, llegaremos al nirvana, llegaremos donde Dios. Y hay gente que le encanta esa doctrina, yo no sé en qué le ven, en qué le ven bonito estar reencarnando una y otra vez para llegar a Dios. Mientras que el cristianismo primero es un Dios que viene a buscarnos, que viene a salvarnos y solamente es una vida. Y luego tenemos resurrección, tenemos disfrute, tenemos gozo en la casa del Padre. Yo no sé qué le ven de bonito a la reencarnación, pero le ven, incluso hasta son medios románticos con este tema de la reencarnación. Mientras los verdaderos orientales que consideran que la reencarnación es un verdadero karma, ¿no? Entonces, el cristianismo es esto, y si entendemos esto, ya entendemos el fin de la historia de la salvación.
El cristianismo es la religión de un Dios que desciende, que se abaja, que se entra al hoyo, que viene a rescatarnos, que viene a quedarse no solamente a hacerse hombre y a salvarnos, sino que se queda como alimento, se queda como sacramento, sigue actuando en medio de nosotros a través de los sacramentos, sigue salvándonos, sigue recuperándonos, no nos deja solos. Es más, nos dice el camino, pero no solamente nos da la instrucción del camino, sino que Él es el camino. Él se hace hombre para abrir la trocha, como decimos comúnmente. Y por lo tanto, siguiéndole a Él, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros nos llegamos a la casa del Padre. Entonces, hay que considerar que a pesar de eso, Jesús nació judío, practicó la religión judía, era un practicante de la religión judía. Se sabe por el Evangelio de Juan que visitó varias veces el templo en las fiestas de los judíos, adoptó, recogió y valoró muchas cosas de su religión, pero finalmente transformó radicalmente muchas cosas. Decíamos que, por ejemplo, el caso de los fariseos la semana pasada, que los fariseos tuvieron esa intención después del regreso del exilio de Babilonia, de volver otra vez la mirada a Dios, de hacer otra vez las cosas bien. Y esa es una buena intención, es algo bueno. Pero cuando ya Jesús estuvo aquí en la tierra, los fariseos habían llegado a la obsesión, al colmo de hacer las cosas solamente por hacer, por obligación, por ley. Y comenzaron incluso a hacer de la religión y de la ley una carga para los demás. Por eso es que Jesús se enfrenta a esa estructura religiosa que era más bien una carga y más bien que hundía al hombre para liberar al hombre. Transformó radicalmente muchas cosas. Y la principal diferencia es que en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo de los fariseos, aquí ya quiero hacer una aclaración primero, un paréntesis y una aclaración. Cuando yo aquí me refiero al judaísmo, estoy refiriéndome al judaísmo en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de los tiempos de Jesús. No estoy hablando del judaísmo actual, que también ha ido evolucionando mucho y es bastante diferente de lo que era en los tiempos de Jesús. Por si acaso, cuando me refiero al judaísmo, siempre estoy hablando del judaísmo de los tiempos de Jesús, ¿no? La principal diferencia es que en el judaísmo hay que acercarse a Dios con esfuerzos humanos, con las propias fuerzas, cumplir la ley para ser santo. Ese es el judaísmo, sobre todo farisaico, de los fariseos que veíamos en las clases pasadas. Una práctica de acercarse a Dios solamente con los propios esfuerzos, con las propias fuerzas, cumplir la ley de pureza, ser puro el mayor tiempo posible, y si uno cae en la impureza, tratar de purificarse lo más rápido posible. Cumplir la ley para ser santo a su manera, ser santo por medio del esfuerzo. La famosa parábola del fariseo y el publicano que dice mucho, que hablábamos también la vez pasada, que el fariseo dice es que yo sí diezmo, es que yo sí hago mis oraciones, es que yo sí ayudo a los pobres, es que yo sí cumplo la ley y por lo tanto le estaba cobrando a Dios. Le estaban pidiendo a Dios o mandándole la factura a Dios para que Dios les pague por el cumplimiento de su ley. El judaísmo se maneja mucho la teología de la retribución. Yo hago para que Dios me recompense. Y por eso Jesús, primero con su encarnación, con su vida, nos está demostrando que es un don, que es un regalo. Y por lo tanto no es de meritocracia, sino que es el mérito de Cristo en la cruz el que nos salva. Obviamente nosotros debemos esforzarnos por colaborar con esa gracia, que es diferente. En el cristianismo ya no es el hombre acercándose a Dios, sino que es Dios encontrándose con el hombre. Es Dios haciéndose hombre para rescatarnos y llevarnos a Dios. Dios que se hace hombre para que el hombre pueda llegar a Dios. Esto es una belleza. El cristianismo es el mismo Dios que se acerca a nosotros, que se abaja, que entra al hueco, que entra, se hace tierra, para encontrarse con el hombre, para llevarnos a Dios, haciéndose hombre para rescatarnos y llevarnos a Dios. El judaísmo, por ejemplo, y el islamismo también, más bien es de llegar a Dios, y las religiones orientales son llegar a Dios, como les decía, con el esfuerzo. Es como que Dios está al final en la meta y uno tiene que llegar a Dios. Y cuando uno llega a Dios, es salvo, o llega al nirvana, o llega a la plenitud. En cambio, el cristianismo es un Dios que viene a caminar con nosotros para llevarnos a la meta, no solo para llevarnos, sino que él primero ya abrió el camino para la meta,
pero camina con nosotros, nos acompaña, nos da su fuerza, nos alimenta, nos da su Espíritu Santo. A propósito de este domingo, la fiesta de Pentecostés, el mismo Dios que nos habita, esa es la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de ese Dios en nosotros, ya no solamente con nosotros, sino ahora en nosotros, que vive en nosotros, que nos alimenta, que nos impulsa, que nos lleva desde adentro a querer ser santos. Una cosa es tener que y otra cosa es querer. La ley, el judaísmo es en base a la ley, que quiere decir yo tengo que hacer. El cristianismo es el Espíritu Santo que me habita y me da esa tendencia a querer hacer las cosas. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, cuando yo tengo esa relación de intimidad con Dios, con ese encuentro con Dios, tengo ese Espíritu Santo que me lleva a querer hacer las cosas. Ya no voy a misa porque tengo que ir a misa, sino que voy a misa porque quiero ir a misa. Ya no voy a misa porque cumplo un mandamiento, que es la ley, que es el judaísmo en los tiempos de Jesús, que es el fariseísmo también, sino que yo voy a misa porque necesito, quiero estar en misa. Por lo tanto, el cristiano no es el que hace la voluntad de Dios, sino el cristiano es el que quiere y hace la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Y por eso es que en esta charla yo quería concentrarme en estas cosas principalmente, para darnos cuenta de que muchas veces nosotros tenemos una formación más judeo-cristiana, en el sentido de que somos más parecidos a los judíos que en realidad cristianos. Vivimos todavía en la ley, vivimos todavía en ese, como dice Jeremías, en ese corazón de piedra, una ley de piedra, que solamente tenemos que hacer las cosas porque tenemos que cumplir con una ley, con unas normas, con 613 preceptos. Pero no tenemos todavía muchas veces el Espíritu de Dios que nos lleva a dar un paso más allá. Porque una cosa es no hacer cosas malas, pero otra cosa completamente diferente es hacer cosas buenas. El cristianismo nos pide obviamente no hacer cosas malas, pero nos pide además hacer cosas buenas. Una cosa es que yo tenga que hacer y lo haga, y otra cosa es que yo quiera hacerlo, así no esté mandado, porque desde adentro el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús me está diciendo que eso es bueno. Por eso es que hay que, para ver si tenemos el Espíritu Santo, si estamos acercándonos a la estatura de Cristo, tenemos que preguntarnos cómo somos nosotros cuando estamos solos, cómo actuamos cuando estamos solos. Por ejemplo, en el trabajo, solo trabajamos bien cuando el jefe nos ve, o independientemente si el jefe está o no está, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Si somos honestos y honrados cuando estamos solos. Si hay un estudio psicológico que, justo hablando de Rina, del tema del tráfico y de la lluvia, hay un estudio psicológico que dice que las personas actuamos, o mejor dicho, en función de cómo manejamos cuando estamos solos en el auto, así somos en la vida. Porque psicológicamente decía este estudio que el auto se convierte como una máscara, como una burbuja, es como nuestra extensión y somos como manejamos. Entonces, si nosotros cuando manejamos somos impacientes, intolerantes, agresivos, es porque en realidad así somos en la vida privada, en la vida propia. Y eso es bueno tomar en cuenta, porque puede ser que por ahí el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos mejorar algunas cosas, ¿no? Pero una cosa es yo tener que hacer y otra cosa es querer hacer. Entonces, eso es el cristianismo, es un Dios que se abaja. Solo para Pero recordar. no son excluyentes. Perdón, Cari. No, creo que no son excluyentes. O sea, el tener que hacer y el querer hacer no son excluyentes, ¿no? Es decir, sí, y creo que nos puede pasar a todos que en algún momento en la vida uno te esfuerzas en seguir en temas, en el camino de Dios, más allá de porque lo sientes, porque sabes que lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es lo que hablábamos en algún momento, las consolaciones y los desiertos. Cuando pasas por esas situaciones, sí te ayuda el tener que hacer. Sí, pero ¿por qué haces eso? Porque en la conciencia, cuando estás pasando un desierto, por ejemplo, cuando estamos en consolación, cuando estamos bien, como decías tú, Cari, si queremos hacer y lo hacemos, facilito, ¿no es cierto? Pero a veces no sentimos nada. Pero tenemos en esa conciencia ese saber que todavía quiero,
que sí, que tengo que hacerlo porque sé que me hace bien, pero no por un cumplimiento, no por un legalismo, no por cumplimiento. Sí, no sé si me hago entender, es Ujú, en la conciencia de cada uno cuando el Espíritu Santo nos habita, así no lo sintamos. Es como una sensación de que necesito, necesito ujú. hacerlo más que tengo que hacerlo. No, Sé quiero, que, no sé que no necesito. quiero, a veces no quiero, pero me esfuerzo por hacerlo porque en el fondo sé que eso me va a hacer bien. Ujú, Otra cosa es tener que hacer hipócritamente, como es lo que hacían muchos fariseos. ¿No? Es que hay que ir a cumplir con esta ley, entonces cumplo y ya me siento bueno, ya me siento justificado, me autojustifico a mí mismo y estoy tranquilo. Ese es el problema también entre el fariseísmo y Jesús. El fariseo se autojustifica por sus obras, mientras que el cristianismo es dejarnos justificar por Cristo en la cruz. O sea, Cristo es el que nos justifica, así cuando nosotros vamos, cuando éramos chiquitos íbamos al colegio, nos pedíamos del colegio, la mamá nos justificaba, ¿no es cierto? Mandaba una justificación al colegio. Algo así hace Dios con nosotros en el nombre de Jesús, nos justifica. Así nosotros tengamos que pagar la factura, Él es el que paga la factura por nosotros, nos justifica, no nos autojustificamos. ujú. Obviamente, debemos colaborar con esa salvación, debemos colaborar con esa justificación, debemos poner de parte, debemos poner las armas que Dios nos da, el espíritu que Dios nos da para que nosotros sigamos en la lucha. Pero Él es el que nos da la salvación. Él es el que pone el don, el regalo. Él es el que se baja, que se mete al hueco para que nosotros tengamos salvación. Ahora, si esa persona que estaba en el hoyo, en el video que veíamos, no quiere la salvación, no acepta la salvación, no deja que le salven, va a permanecer en el hoyo, así de fácil. Si no colabora, si se pone a patalear en vez de dejarse subir, entonces ya es problema de la persona. Pero Dios viene a salvarnos y ese es el cristianismo. Y nosotros debemos colaborar con la salvación. Qué bueno que apagué la presentación, ahora veo un montón de caritas. Pero ya les voy a quitar las caritas otra vez. Entonces, vamos a hacer un resumen. No sé si quedó claro, perdón, Clary, o igual de confuso. Vamos a hacer un resumen así rapidito de los pilares del judaísmo que ya vimos la semana pasada, pero para compararles principalmente con el cristianismo. Hablábamos la semana pasada de que, y las 2 semanas anteriores incluso, de que los pilares del judaísmo estaban básicamente basados en el templo, en la ley, y dentro de la ley estaba la ley de la pureza, de lo que te hace puro o impuro, y dentro de esa ley también está el día del descanso, el Shabbat. Digamos que son dos las columnas, el templo y la ley. Pero bueno, dentro de la ley separemos dos más, que es la pureza y el sábado, que son las más importantes. Y hablábamos también de que los fariseos, este grupo que cumplía la ley al pie de la letra y que obligaba a los demás a cumplir la ley y que además estaban como policías pendientes de que todo el mundo esté haciendo lo que tiene que hacer. Yo a veces digo, yo hablo mucho del fariseísmo porque, por experiencia, porque yo puedo decir que soy un fariseo anónimo en vías de recuperación. Yo me acuerdo hace tiempos cuando Monseñor Vela era arzobispo de Quito, yo tenía con él, dábamos cursos de liturgia y teníamos a las parroquias sobre todo. Y claro, yo llegué a tener una información litúrgica bastante importante del mismo Monseñor Vela, que luego fue cardenal. Y a veces tenía cosas y actualizaciones y novedades, o me llegaba más rápido a mí que los mismos sacerdotes. Y yo llegué a convertirme en esto, en un legalista. Entonces yo ya empecé incluso a dejar de disfrutar de la misa, porque yo llegaba a misa y veía todos los errores que había desde el sacerdote hasta todos los fieles. Y pasaba amargado porque el sacerdote dijo la oración que no tenía que decir, pues se paró como no tenía que pararse, los otros hicieron lo que no tenía que hacer, se arrodillaron cuando no tenía que arrodillarse, etcétera, etcétera. Pasaba amargado, me tocaba ir a la primera banca para no ver a nadie. Y aún así le veía los errores del sacerdote, a veces horrores. Y me di cuenta un momento de esos, en que una vez yo fui a un retiro, porque dábamos retiros de liturgia de 3 días enteros, 3 días incluso, imagínense, eran buenos los retiros, eran muy chéveres, 3 días hablando de la liturgia, hablando de todos los signos, de los símbolos, las posturas, todas las partes de la misa, etcétera. Pero yo me acuerdo que después de ese retiro, yo salí el domingo
y regresaba a la casa y tuve una sensación, un sentimiento así como de que salí de un seminario, que salí de una charla académica y que las personas que entraron el viernes salieron exactamente igual el domingo, obviamente sabiendo mucho más y claro, agradecidas por lo que aprendieron. Pero fue como que el Espíritu Santo me dijo, como que me estaba yendo demasiado a esto, a la ley, al legalismo, al hacer porque hay que hacer, y esto se hace así, y ¿por qué no hacen así? Y desde ahí comencé ya a preocuparme menos, a angustiarme, más que angustiarme, a ser más tolerante con la liturgia. Y eso me ha ayudado mucho. Y además de otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, es como un testimonio que les quería contar porque es fácil caer en esto, es fácil ser fariseo. Es más, yo les digo, les decía que todos tenemos un fariseíto adentro. Todos, de cierta manera, algún momento comienza a ser más fuerte el fariseo y comenzamos a criticar al resto, comenzamos a pensar que solo nosotros hacemos bien las cosas o nuestro grupo es el único que hace bien las cosas y comenzamos a juzgar a los demás y comenzamos a caer en el hecho de que uno cree que porque cumple y porque hace bien las cosas ya es superior, ya hace bien, ya es mejor, ya está más cerca de Dios. Y por eso les digo, gracias a la palabra de Dios, en los últimos 4 o 5 años, yo he tenido que meditar mucho sobre el tema de que no hay que alimentar tanto al fariseo que llevamos dentro, sino que hay que alimentar al cristiano que tenemos dentro. Y ha sido un camino, pero todavía, a veces todavía me quedan cositas de fariseo, así que no me juzguen ni me condenen. Yo tampoco lo haré. Entonces, esto es los pilares del judaísmo, ¿no? Por ejemplo, el templo. El templo en el judaísmo, en tiempo de Jesús, era lo más sagrado que existía. Yo les decía que ahí estaba la presencia de Dios. Solamente ahí estaba la presencia de Dios. Y en ciertos profetas reconocidos por el pueblo, nada más. Por eso en esta fiesta de Pentecostés que vamos a vivir el domingo, debemos recordar que ahora Dios ya nos habita en cada uno de nosotros. Dios ya está en nosotros. Antes solamente estaba en el templo. Por eso Jesús decía, destruyan ese templo, yo lo reconstruiré en 3 días, hablando de su cuerpo. Y también le decía a la samaritana, cuando la samaritana le pregunta, ¿y en qué templo mismo hay que adorar a Dios? Los judíos dicen que Jerusalén, los samaritanos decimos que aquí en el templo de Garizim. Y Jesús le responde, llegarán días en que se adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero para los judíos, el templo era lo más sagrado que existía, mucha reverencia, mucho orgullo, muy piadosos en el templo. Les decía que entraban al templo y era hasta jerárquico, ¿no es cierto? Yo incluso me atrevería a decir que eran templodólatras, adoradores del templo. Y nosotros los cristianos, en cambio, con el cristianismo esto cambia. El cristianismo, hay muchos templos físicos que son importantes, obviamente, donde está Dios presente. Pero el templo por antonomasia en el cristianismo es la persona, somos nosotros. Nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Por eso es que cada persona es sagrada, porque también, además de que somos hijos de Dios, en cada persona habita el Espíritu Santo. Se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lado, no solamente en el templo como hacían los judíos. Los judíos solamente adoraban a Dios en el templo, ofrecían sacrificios solamente en el templo, donde estaba la presencia de Dios. En el templo se rinde culto a Dios y fuera del templo se rinde servicio a las personas. Y por eso es que nosotros sabemos como cristianos que todas las personas tienen la misma condición y categoría, no como el judaísmo en el tiempo de Jesús, que había una estructura socio-religiosa. Primero estaban el sumo sacerdote, después estaban los sacerdotes, después estaban los hombres, después estaban las mujeres y después los gentiles y el resto del mundo. Nosotros sabemos que todos tenemos una misma condición y categoría. Pero cómo nos gusta ser separados, ¿no? Cómo nos gusta ser a veces parte de una secta, de sentirnos ahí medios especiales dentro de esa jerarquía, de ser los únicos puros, separados, que estamos escogidos y porque estamos en ese grupito, somos los dueños de la verdad. Por eso es facilito también ser parte de una secta. Secta entre comillas, no estoy hablando de esas sectas que salen en las noticias, pero sí ser parte de ese sectarismo, de ser excluyentes, de que solamente los puros, los santos nos llevamos y los otros qué pena. Por eso es que es bueno hablar de esto
y examinarnos a ver si estamos por el camino del cristianismo o por el camino más bien del judaísmo fariseico de Jesús, ¿no? En el tiempo de Jesús. La ley, la Torá, la pureza, ya habíamos hablado también en el judaísmo lleno de legalismos que luchaban por cumplir al pie de la letra. Un fariseo no toca al impuro porque se contamina. El fariseo es separado, es santo. Mucho menos comparte la mesa con un impuro o un pecador. Se justifican a sí mismos, se autojustifican por el cumplimiento de la ley, por sus méritos, por su autosuficiencia. Y luego obviamente le pasan la factura a Dios. Ya Dios no es Dios creador, sino se convierte en un Dios deudor de nuestras buenas obras. En cambio, en el cristianismo, Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a llevarla a su perfección, darle plenitud, devolverle a la ley para lo que fue hecha, para servir al hombre, para que el hombre pueda llegar a Dios, para que el hombre pueda llegar a la plenitud. Le dio una nueva interpretación. Resume toda la ley y los profetas en la frase amarás a Dios y al prójimo, pero va más allá. Nos entrega un mandamiento nuevo que dice amarás, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Eso quiere decir entregándose, sirviendo. No nos salva del cumplimiento de la, perdón, no nos salva el cumplimiento de la ley, sino la gracia de Dios por los méritos de Jesús en la cruz. Si leemos, por ejemplo, y algún rato si quieren podemos tener un diplomado, esos son más complicados, un curso de Gálatas y Romanos que habla muchísimo sobre esto. Ahí nos habla de que no nos salvamos por el cumplimiento de la ley de Moisés, por el cumplimiento, como decíamos, por el legalismo, por la autojustificación, sino que es Jesús, o mejor dicho, es Dios el que nos salva por los méritos de Jesús en la cruz. Si nosotros pensamos, y esto es un tema sensible, por favor, quisiera que le tomen así con la mente abierta. Cuando nosotros pensamos que nos salvamos por nuestras buenas obras, como los fariseos, en otras palabras, estamos diciendo que la cruz de Cristo no sirvió para nada, que Cristo vino a morir en vano, porque somos nosotros los que nos salvamos. Y no es Dios el que nos salva a través de la cruz de Cristo. Cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesús, por los méritos de Jesús en la cruz, por su sangre, por su pasión, y que nosotros aceptamos y colaboramos con esa salvación, entonces ahí sí estamos viviendo lo que Dios quiere de nosotros. Viene a salvarnos y nosotros colaboramos y trabajamos con esa salvación. Pero decir que uno se salva a sí mismo por el cumplimiento de obras es como decir que un ahogado se está ahogando, pero él mismo sale a la playa, se lanza al salvavidas, se vuelve a meter al mar y se salva a sí mismo, algo así medio ridículo es el tema. Cuando hablamos de salvación, debemos pensar que salvación significa que alguien tiene que venir a salvarnos. No podemos salvarnos. Cuando esa persona se está ahogando en el mar, viene a alguien a salvarle. Obviamente esa persona tiene que colaborar con el Salvador, con el salvavidas, dejarse salvar, no irse más lejos, no darle patadas ni puñetes, sino colaborar con la salvación. Entonces esto es vital porque esto nos dice el cristianismo es un Dios que viene a salvarnos, viene a recuperarnos, a redimirnos, viene a darnos su espíritu, su gracia. Y por lo tanto, nosotros debemos estar abiertos a esa gracia y colaborar con esa gracia, ¿no? Jesús va al encuentro de los impuros, come con ellos, los sana, pasa por Samaria, que era territorio impuro, como veíamos, perdona a la adúltera, señala que no hace impuro lo que entra por afuera, de afuera, sino lo que sale del corazón del hombre, etcétera, etcétera. Jesús, como les decía, no vino para los puros. Mejor dicho, Jesús no vino para los fariseos. Jesús vino para los impuros, para los necesitados, para los leprosos, para la adúltera, para el publicano, para Mateo, para todos los que necesitaban la salvación de Dios y obviamente aceptaron esa salvación de Dios. Por lo tanto, esto a veces nos mueve un poco el piso porque nosotros pensamos que es al revés, que si Jesús hubiera venido, por ejemplo, en nuestros tiempos, hubiera venido y se hubiera codeado solamente con la gente que es bastante pura y bastante noble y bastante religiosa, y tal vez hubiéramos
nos hubiéramos dado cuenta de que Jesús estaba por otros barrios buscando al necesitado, buscando al pobre, buscando al pecador, y eso nos hubiera choqueado. Y nos choquea. Por eso es que el evangelio es, como decía el mismo Jesús, San Pablo, es una espada de doble filo, porque la espada cuando penetra, primero que penetra hasta el fondo, y segundo nos hiere. La palabra de Dios siempre a veces molesta, a veces hiere, a veces lastima, pero es algo que nosotros debemos aceptar porque eso nos va a cambiar, nos va a mejorar. El padre Ignacio Larrañaga sabía decir, el Dios de la paz nunca nos deja en paz, pero siempre nos da su paz. El Dios de la paz nunca nos deja en paz, pero siempre nos da su paz. Y la palabra de Dios también podría decir lo mismo. La palabra de Dios siempre nos está pinchando, siempre nos está haciendo cambiar la imagen que tenemos de Dios, lo que debemos hacer frente a Dios, pero siempre la palabra de Dios también nos deja su paz, ¿no? Y finalmente el sábado, también parte de la ley. Los fariseos empezaron a ser más rígidos con el Shabbat y pusieron cada vez más normas hasta el punto de esclavizar a la gente. Contaban los pasos, como decíamos, 2000 codos o casi 1 kilómetro. Ningún tipo de trabajo, no había cómo encender fuego, cambiar de lugar a objetos, cargar algo, no había cómo tener relaciones sexuales. El sábado dejó de ser una fiesta para el hombre y para Dios y se convirtió en una esclavitud. Y por eso es que cuando vino Cristo Jesús nos enseña que no es el sábado para esclavizar al hombre, sino el sábado al servicio del hombre. Y Jesús mismo en sábado sanaba, hacía milagros y los fariseos se morían de las iras. Ahí podemos ver algunos pasajes de ejemplo de cómo Jesús sanaba. Es más, en un sábado en una sinagoga Jesús sanó al hombre de la mano tullida y el pobre hombre de la mano tullida ni siquiera había pedido, estaba ahí viendo lo que pasaba en la pelea entre los fariseos y Jesús le llama y le sana, y él ni siquiera había pedido, ¿no? Pero era justamente para demostrar que el sábado es para el hombre y que Dios vino a salvar y para dar plenitud al hombre. Por lo tanto, el sábado para nosotros sigue siendo el día de descanso. Nosotros también respetamos el sábado en el cristianismo. Por eso es que nosotros tenemos 2 días de vacación, sábado y domingo. El sábado es el día de descanso, el día de Shabbat, el 7º día. Pero para nosotros el domingo es el día del Señor, el día de la resurrección, el 8º día, entre comillas, el primer día de la nueva creación. Entonces, esto es lo que los judíos hacían y lo que Cristo vino a cambiar. En resumen, les voy a poner este cuadrito que aquí está un resumen de lo que les quería explicar. El judaísmo es la teología de la retribución. Yo hago para que Dios me pague. Mientras que el cristianismo es la teología de la gracia. Y esta teología de la gracia es mucho del Papa Francisco y también del Papa Juan Pablo II. Los 2 papas hablan mucho de la teología de la gracia. Por eso es que el Papa Francisco, con sus palabras, sabe decir ese Dios que nos primerea, ese Dios que nos da gratis todo y nos ama porque es Dios, porque es Padre. Y el Padre ama a sus hijos porque somos sus hijos, no porque hacemos méritos. No porque somos mejores, no porque somos buenos. Somos amados por Dios porque somos sus hijos. Y cuando estamos hijos malos, Él trata de que nosotros cambiemos. Y como somos buenos, se alegra por nosotros que seamos buenos, pero nos ama igual. En el judaísmo, el hombre se justifica a sí mismo por el cumplimiento de la ley, mientras que en el cristianismo, el hombre es justificado por Jesucristo. El hombre que es justificado por Jesucristo y que colabora con esa justificación. En el judaísmo es sacrificios y ofrendas del hombre a Dios, mientras que el cristianismo es curioso, es el Dios que se humilla y luego se ofrenda y se sacrifica para el hombre, para que el hombre tenga salvación. No sé si han puesto a pensar en eso, pero en el templo de Jerusalén se sacrificaban corderos para Dios. Viene Jesús, que es el Cordero de Dios, y se sacrifica en nombre de los hombres. Y finalmente el judaísmo es, por lo tanto, un Dios más distante, más en las alturas, más innombrable, mientras que en el cristianismo es un Dios con nosotros, un Dios en nosotros, un Dios que tiene amor de Padre, pero también tiene ese rajamín, esa palabra que en griego es una palabra, siempre me prendo y me olvido, no sé cómo pronunciar bien, ni sé cuánto, pero en rajamín quiere decir el amor de las entrañas, el amor entrañable
que solamente tiene una madre. La madre ama más que con el corazón. La madre ama con las entrañas, porque de ahí sale su hijo. Por eso es que el amor de Dios es más un amor del rajamín, un amor de las entrañas, un amor entrañable, como dicen, me duelen las entrañas, ¿no es cierto? Un amor que ama desde su mismo ser. Y por eso es que es diferente el judaísmo al cristianismo. Y cuando entendamos un poquito esta teología de la gracia, la teología de la justificación de Jesús, cuando entendamos que es un Dios que se abaja, que viene a salvarnos, comienza a cambiar nuestra visión de Dios, nuestra imagen de Dios, que es buena ponerla en crisis, porque a veces tenemos imágenes falsas, imágenes de un Dios lejano, de un Dios que hay que cumplirle nada más, de un Dios que hay que es como burócrata que está llevando las cuentas de lo que hacemos en el pasado para sacarnos en cara y para molestarnos con eso. Y conforme vamos cambiando la imagen de Dios, vamos teniendo una nueva creencia en Dios. Nuestra actitud va cambiando. Eso, los coaching modernos hablan muchísimo de eso, ¿no es cierto, Karen? Hablan de que dependiendo de nuestras creencias, así es nuestra actitud. Si nosotros cambiamos las creencias, cambiamos la actitud. Y eso pasa también con la fe. Si nosotros cambiamos la creencia en Dios que tenemos, esa imagen de un Dios falso muchas veces, y comenzamos a creer en el Dios del Evangelio, en el Dios de la Biblia, en el Dios que nos enseña la iglesia, entonces comenzamos a tener otra actitud frente a Dios y frente a lo que Dios nos pide. Y comenzamos a saborear el amor de Dios, comenzamos a dejarnos amar, comenzamos a hacer las cosas porque quiero hacerlas y no porque tengo que hacerlas. Ya no voy a misa el domingo porque tengo que ir a misa y cumplo y miento porque ya el resto de la semana me olvido de Dios, sino que cuando vivo con Dios, es martes o hoy día miércoles y tengo tiempo para ir a misa, aunque no diga la ley no dice que hay que ir a misa los miércoles, pero aunque no diga la ley que hay que ir a misa los miércoles, yo quiero ir a misa. ¿Sí ven la diferencia entre yo tengo que cumplir la ley a yo quiero cumplir la ley? Y se puede resumir el evangelio en esta famosa parábola del Padre Misericordioso y nos ayuda a identificar también en qué lado estamos, ¿no? Esta parábola es contada por Jesús a los fariseos. Estaba Jesús siendo criticado porque comía con pecadores y estaba en una cena, en una comida con fariseos. Y Jesús cuenta las famosas parábolas del capítulo 15 de Lucas, de la moneda perdida, de la oveja perdida, y termina con esta espectacular parábola que el padre Cantalamessa, que hoy es cardenal, predicador de los papas, predicador del Papa Francisco, Juan Pablo y también del Papa Benedicto. Él decía que si viniera un dictador y acabara con todas las Biblias del mundo, pero por ahí quedaría solamente esta paginita del Evangelio de Lucas 15 sobre la parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo, que le conocemos más. Ya con eso nos bastaría para conocer el rostro del Padre, decía el Padre Cantalamessa. Y es cierto, porque Jesús cuenta esta parábola a los fariseos y a los discípulos que estaban ahí presentes también. Y habla de dos hermanos, ¿no? El hermano mayor, que es justamente la referencia a ese judaísmo farisaico en los tiempos de Jesús. Y el hermano menor, que son todos los demás, los paganos, los gentiles, los pecadores, los impuros que necesitan de la misericordia de Dios. Y esta parábola nos quiere decir Jesús, y nosotros a veces solo nos quedamos en el hijo pródigo y lo bonito de la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de la otra mitad de la parábola, que es sobre el hijo mayor. Nos olvidamos que lo triste del hijo mayor es que no sabe que está perdido, no sabe que está fuera de la fiesta, se queda fuera de la fiesta, no entra a la fiesta. El cumplidor no entra al banquete, no lucha por acercarse al Padre porque cree que con sus fuerzas, con sus leyes, con su manera de ser, porque es cumplidor, porque es el hijo de la alianza, porque es consagrado, porque es lo que sea, él cree que con eso ya es un mérito para que Dios le dé lo que él quiere. Mientras que el hijo menor, el pródigo, el gastador, cuando se acerca al Padre, el Padre le devuelve la dignidad, le devuelve la humanidad, le perdona y le da el anillo, le hace un banquete.
Por lo tanto, es el resumen del Evangelio. Este es el resumen del misterio de Cristo, ¿no? Esta parábola de un Dios que acoge al pecador y también acoge al hermano mayor, también se acerca, también sale a buscar al hermano mayor, le dice, entra, porque tu hermano estaba perdido y ha sido encontrado. Y el hermano mayor es el que no quiso entrar al banquete. El menor sí entró al banquete, el mayor, el cumplidor, y el amargado, hasta podría decirlo, se quedó fuera de la fiesta, mientras que el pecador es el que disfruta luego del banquete. Aquí en esta parábola hay dos grandes perdedores. El primero es el toro cebado, porque le mataron. Y el segundo gran perdedor es el hermano mayor, porque se quedó también fuera de la fiesta. Entonces, para terminar ya, Jesús hace nuevas todas las cosas. Es lo que viene a hacer. Y no solamente vino a hacer hace 2000 años, sino que todavía hoy día Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y con el Espíritu Santo que vamos a celebrar este domingo, Él sigue haciendo nuevas todas las cosas, sigue creando, sigue recreando, sigue redimiendo, sigue convirtiendo, sigue sanando, sigue alimentando. Los sacramentos son Jesús actuando hoy. Esa es la definición en lenguaje fácil de entender de los sacramentos. Jesús actuando hoy. Jesús sigue perdonando, sigue alimentando, sigue ungiendo, sigue casando, sigue actuando. Son signos de que Jesús sigue actuando hoy. Y Él es el que transforma por completo la forma religiosa de pensar y por lo tanto incómoda, atrae odios. Por lo tanto, el cristianismo es el encuentro con Jesús, llenarnos de Él y atraer a los demás a Jesús. Por lo tanto, el cristianismo no es una ideología, no son legalismos, no son miedos, no es imposición, no son dogmas. Los dogmas son muy importantes por si acaso, pero no es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es Jesús. Y la experiencia y el encuentro con Jesús, la relación por medio de la oración, de los sacramentos, de la vida con Jesús. Por lo tanto, no es solamente una ideología, un conjunto de ideas. Las ideologías matan, las ideologías dividen, y lo podemos ver, lo hemos vivido en este país en los últimos años. El cristianismo no es un montón de normas y reglas, no es una doctrina, no es un montón de ritos, peor aún, un montón de miedos, sino que el cristianismo es Cristo. Y por lo tanto, la evangelización de hoy no es por proselitismo, no es por campaña electoral, ni por imposición. Eso nos dice el concilio, nos dice el documento de Aparecida, de los obispos de Aparecida en Brasil. Nos dice que la evangelización no es por proselitismo, ni por imposición, ni por miedos, ni por ideologías, ni legalismos, sino por la atracción a la persona de Jesús, que nos atrae todos por su amor, por su forma de ser, por su sabiduría, por sus palabras, por su ternura, por hacer el bien, porque dignifica a la mujer, porque sana, porque hace milagros, porque busca al que está perdido y levanta al que está caído. Por eso es que nosotros, cuando creemos en Cristo y en su salvación, estamos dejándonos llenar alegres por esa alegría de la salvación, esa alegría de la buena noticia que es el evangelio. Y como tenemos esa alegría y como nos dejamos llenar de ese Espíritu de Dios, igual que la Virgen María cuando se embarazó de Jesús, fue a llevar a los demás a Jesús, y por eso van donde su prima Isabel, y apenas entra a la casa de prima Isabel, se llena de alegría Juan el Bautista en el vientre de Isabel, y ella también se llena del Espíritu Santo. Y es que cuando nosotros nos embarazamos de Cristo, nos llenamos del Espíritu Santo, transformamos nuestros ambientes, llevamos el Espíritu Santo, llevamos a Jesucristo a esos ambientes, y el Espíritu Santo es alegría, amor, paz, paciencia, y podemos cambiar nuestros entornos. Todo lo contrario cuando una persona tóxica, y ahorita me acordé de eso porque estoy en un grupo X, que me pusieron parte del directorio dentro de la iglesia mismo, pero hay una persona que es esas personas que son tóxicas, que siempre está peleando, que siempre está creando polémica de todo,
y es bastante complicada. Y cómo esa persona contamina el ambiente del grupo y comienza a crear también así una especie de rivalidad y de ira. Y justo pensaba en eso, meditaba en eso, ¿no? Mientras que el Espíritu Santo, por el contrario, crea paciencia, crea y tolerancia, crea trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos con Cristo, tenemos esa alegría, ese espíritu que contagiamos a los demás. El Evangelio es el mismo Jesús, su misma persona, no un conjunto de doctrinas, normas y normas morales. Estas existen y tienen sentido solo desde Cristo, porque lo esencial es la adhesión a Él. Lo esencial del cristianismo es Cristo. Y Cristo es un Dios que ha venido a rescatarnos. Y si nosotros tenemos un encuentro con ese Cristo, con ese Dios, una relación, tenemos vida, tenemos encuentro con su espíritu, por medio de la oración, por medio de estas charlas, por medio de los sacramentos, principalmente por medio del sacramento de la Eucaristía, por medio de retiros, por medio de convivencias, por medio de ejaculatorias en el día a día, por medio de hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestro estado de vida bien. Cuando tenemos ese encuentro con Cristo, por lo tanto nos hacemos cristianos, porque nos dejamos salvar por Él, porque tenemos alegría y porque su Espíritu Santo nos va haciendo cada vez hombres y mujeres más plenos. Qué pena que no tengo más tiempo para hablar del Espíritu Santo. Me hubiera encantado, aprovechando la fiesta de Pentecostés de este domingo. Pero decirles que si nosotros pedimos Espíritu Santo, otro misterio, el misterio del Espíritu Santo. Si nosotros pedimos a Dios que nos habite, nos convertimos en hombres y mujeres espirituales. Eso quiere decir, según Gálatas 5, que los frutos del Espíritu son paz, amor, paciencia, dominio propio, mansedumbre, bondad. No tengo aquí la Biblia, pero lo puedo leer. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos habite, nos transformamos más parecidos a Jesús. Y al final del día, ese es nuestro llamado. Nuestra vocación es ser como Jesucristo. La santidad consiste en eso. La santidad consiste en parecerse a Jesucristo, en ser y en tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, como decía San Pablo, en llegar a la estatura de Cristo Jesús, en dejar que Cristo Jesús ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, decía también San Pablo, para que Cristo Jesús sea formado en mí, en ti y en todos. Ese es la vocación, ese es el llamado que todos somos llamados a ser como Cristo. Y conforme vamos siendo como más parecidos a Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio del don del Espíritu Santo, del regalo del Espíritu Santo, entonces vamos siendo hombres y mujeres plenos. Y imagínense ser un poquito más parecidos a Cristo, actuar como Cristo en los problemas, en las dificultades, perdonar como Cristo, en las crisis, saber qué decidir como lo hizo Cristo, no dejarnos llevar por la amargura, por la angustia, por las preocupaciones, sino ser felices como Cristo, a pesar de los problemas, a pesar de la cruz, a pesar de los sufrimientos, cargar con nuestra cruz, con la valentía de Cristo. Esa es la santidad y ese es el resumen de la historia de la salvación. La historia de la salvación es que viene Cristo a salvarnos y nosotros debemos llegar a ser como Cristo. Por lo tanto, debemos pedir al Espíritu Santo que desde adentro nos vaya transformando para ser cada vez más parecidos a Él, ser cada vez más plenos, más maduros, reaccionar cada vez mejor, dejar nuestros vicios con ayuda siempre del Espíritu Santo, llegar a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. En definitiva, eso es así rapidísimo en la pastilla lo que hemos visto en estas 12 clases, pero ya hemos visto en general la historia de la salvación y nos hemos quedado en el centro que es Jesucristo. Y les invito para el próximo curso que ahí sí vamos a, ¿cuál es la palabrita? A detallar más todo esto que hemos visto, sobre todo en el día de hoy. Vamos a ver el misterio ya de Cristo desde el principio, desde la encarnación, el misterio del reino de Dios. Vamos a ver el tema de la vida de Jesús, sobre todo sus parábolas, sus milagros,
qué vino a traernos, cuál es la novedad de Jesucristo. Y finalmente terminaremos con el misterio de su redención y el misterio de su resurrección y el misterio del Espíritu Santo. Así que muchas gracias. En este caso, sí, queridos hermanos, gracias Vicente por la compañía de género. Y bueno, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, he recibido ya las encuestas que, que les mandé. Muchas gracias. Ahí tengo algunas ya ideas de cómo más o menos la mayoría piensa. Sigue siendo el miércoles el mejor día. La mayoría de gente prefiere una vez a la semana, aunque también está por ahí medio peleando 2 veces a la semana. Pero y el tema que más han escogido, justamente coincidencialmente, es el tema de la salvación en Jesús, así que eso me confirma de que el siguiente tema va a ser ese. Uh-huh. Cari, ¿Cuándo sí. comenzaría el próximo curso? No sé todavía. A mí lo que me detiene, eso también quería preguntarles a ustedes, lo que me detiene un poquito es las vacaciones, que estamos ya en agosto, o sea, llegaríamos en agosto, no sé si eso es un buen mes para seguir con esto, no sé qué les parece. A ver, Freddy, yo Comenzaríamos tal opino, vez a principios o finales de junio, comenzaríamos el segundo, o sea, un par de semanitas de descanso, comenzaríamos tal vez la segunda quincena de junio, pero acabaríamos en agosto, y agosto es un mes complicado. la pregunta ¿es virtual? Y esa es otra pregunta. Y esa es la pregunta que me olvidé hacerles en la encuesta. Y hoy día me acordé manejando y decía que bruto será la más importante. Prefieren virtual, ¿no es cierto? Porque si es virtual, el curso, o sea, a menos que nos vayamos así al Cotopaxi en las faldas con una carpa, no hay internet, no sé, no sé qué opine la mayoría. Yo igual, o sea, igual me voy de vacaciones de una semana en julio y una semana en agosto, pero a donde me voy es y claro, no sé, los que tienen